les invito a abrir sus Biblias en la carta de Judas. Vamos a ver hoy los versículos 12 en adelante. Saben que en una web de noticias en internet, con fecha del 1 de noviembre de este año, se leía esta noticia, así de simple: otro robo de ladrones vestidos de policía. Así decía el encabezado: otro robo de ladrones vestidos de policía. Claro, esta nueva modalidad delictiva se basa en atraer la confianza a la gente. Se acerca un policía, te para el auto, vos parás. Y a partir de allí se subieron, digamos, al vehículo, echaron a patadas al conductor, gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas, pero se llevaron el auto. Ladrones vestidos de policía. Bueno, yo pensaba que como estos falsos policías de las noticias, los apóstatas se disfrazan de ovejas también, de creyentes, de evangélicos, de hombres de Dios, de mujeres de Dios, para ganar la confianza de la iglesia y una vez obtenida, comenzar a ministrar en la iglesia, y una vez que eso sucede, el riesgo de naufragar en la fe en la siguiente generación es muy alto. Debemos recordar, hermanos, y creo que ya a estas alturas, ¿no?, en el estudio de la carta a Judas, vemos que los apóstatas, además de ser falsos maestros, son especialistas en disfrazarse, digo yo, ¿no?, en los disfraces. Es impresionante, son engañadores disfrazados. Uno los escucha predicar, orar y a veces hasta alabar y parecen siervos de Dios. Pero a pesar de su fino disfraz, tarde o temprano el apóstata va a manifestar ciertas características que lo van a delatar, sí o sí. Por eso el Señor nos deja esta carta. Por un lado, para que defendamos la verdad, como dice en el versículo 3. Por el otro lado, para que sepamos reconocer a los lobos que se visten de ovejas. Judas acá, noten en el versículo 12 y 13, recurre al uso de 5 analogías que él toma de la naturaleza para manifestar esas características que tarde o temprano los van a delatar. Porque los lobos, como dijimos anteriormente, siempre van a ser lobos, siempre se van a comportar como lobos, siempre van a comer comida de lobos. Entonces, tarde o temprano se va a manifestar su verdadera naturaleza. Y eso es lo que tenemos aquí enfrente. 5 analogías que embellecen, pintan a manera descriptiva en nuestra mente esas características que los van a deschavar. Ellos, vamos a ver que son peligrosos, como rocas que se ocultan en el camino. Ellos desilusionan a la gente como las nubes sin agua. Como árboles otoñales, dice allí, ellos claramente no pueden dar fruto espiritual, no aman a Dios, no son de Dios. Como las olas del mar, ellos dejan ver su vergüenza. Como estrellas errantes, son ciegos que guían a otros ciegos por el camino de la perdición, de la oscuridad eterna. Leemos los textos y oramos al Señor pidiendo sabiduría. Dice así la palabra de Dios: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Oramos. Padre, por favor, te pedimos, tu pueblo aquí reunido, como si fuéramos una sola alma, que nos alimentes con tu palabra, que lo uses como lo has prometido hacer,
quizás en algún momento del sermón para alegrarnos el corazón, quizás en otros para confrontarnos, en otros para darnos discernimiento, luz. No sé, Señor, obra en nosotros. Quizás quieras llamar a alguien a la salvación en esta mañana, por tu bondad, por tu misericordia. Esperamos en ti, Señor, glorifícate, por favor, que salgamos de acá entusiasmados para vivir para vos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver en primer lugar, tomando la primera metáfora, que ellos son tan peligrosos como rocas ocultas bajo la superficie. Verso 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes. La palabra que la Reina Valera traduce manchas significa en realidad roca o arrecife quizás, más precisamente. La Biblia de las Américas, si algunos tienen esa versión en mano, se dará cuenta que traduce de otra forma y más correctamente. Dice escollos ocultos, ¿verdad? Escollos ocultos. Porque así como un arrecife de coral, por ejemplo, escondido bajo la superficie del agua, puede dañar el casco de un barco si éste choca accidentalmente con él, la presencia oculta de estos apóstatas dentro de la iglesia, de los lobos vestidos de ovejas dentro de la iglesia, pueden hacer naufragar a muchas personas. Pueden ser de tropiezo para muchas personas. No está bueno que los lobos vestidos de oveja estén en la mesa con las ovejas, supuestamente celebrando las bondades del Señor. No está bueno, puede ser de tropiezo, es muy peligroso. Noten que estos apóstatas están ocultos allí, como las rocas que menciona Judas, pero en los ágapes o las fiestas de amor que celebraban los creyentes en el primer siglo. Los cristianos acostumbraban reunirse, como siempre, para exponerse a la palabra de Dios, para orar juntos, para ministrarse unos a otros, para participar de los símbolos de la cena del Señor y, finalmente, para comer juntos. A esas comidas posteriores, digamos, a sus reuniones, les llamaban ágapes o fiestas de amor. Ahora, la presencia de estos lobos vestidos de oveja sirvió de tropiezo para estas fiestas de amor. Está buenísimo comer con los hermanos, ¿o no? A mí me encantaría, si tuviéramos lugar acá, termina la reunión, ¿se imaginan quedarnos a comer todos juntos? Es espectacular. Por eso tenemos que hacerlo en las casas. De paso, vamos a invitarnos unos a otros, conocernos, vale la pena, suma un montón. Pero como no se puede acá, bueno, no lo hacemos, por una cuestión de espacio. Pero qué lindo que es eso. Terminamos de adorar juntos al Señor, de ponernos a su palabra y comemos juntos. Buenísimo. Pero la presencia de estos lobos, nos cuenta la historia de la iglesia, terminó con arruinar esta práctica de tal manera que prácticamente casi nadie la usa hasta el día de hoy. Tremendo. Hacia finales del primer siglo esta fiesta de amor se dio literalmente por terminada, hermanos. ¿Por qué? Por causa de los abusos que se generaban en ella. Sabemos algo de esto por lo que Pablo le escribió a los Corintios. ¿Se acuerdan? Capítulo 11 de su primera carta. Ahí cuenta algunos de estos abusos, que venían personas ricas, adineradas a la congregación en un tiempo donde la clase media no existía literalmente, se sentaban entre ellos en mesas separadas, selectas, con menúes costosos, ¿sí?, para comer. Del otro lado quizás estaban los hermanos empobrecidos, muchos de ellos eran esclavos, ni siquiera traían algo para compartir en esos momentos. Y en vez de ministrarse en amor unos a otros, la iglesia se dividía en facciones entre los, como llamaban en ese tiempo, los grandes y los pequeños, los adinerados y los pobres. Tremendo. Había otro por allí, totalmente desenfocado del Señor, que traía su bebida, su comida y se emborrachaba quizás. Y caía en el pecado de la gula, la glotonería, la avaricia, el no compartir con el que lo necesitaba y cosas como esas. Y claro, eso generó un clima hostil, un caldo de cultivo, digamos, para el virus de la división, de las contiendas, de las peleas, de la murmuración en la iglesia. Por eso, en el verso 19, fíjense, Judas describe a estos hombres como los que causan divisiones, ¿ven? Los que causan divisiones. Ya me los imagino, sembrando cizaña entre los hermanos en estas hermosas fiestas de amor.
La Biblia, hermanos, sin embargo, advierte de la seriedad de esta ordenanza, el temor con el cual deberíamos venir a la mesa del Señor a recordar su obra, su muerte, sepultura, resurrección por nosotros, ¿sí? En la Santa Cena. Pablo lo escribió así, en 1 Corintios 11, 29, dice: el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Nuestro Dios es temible. La Iglesia debe meditar en esto. Nuestro Dios es grande, es santo. Aborrece el pecado. Tiene un sentido de justicia que nosotros no llegamos a alcanzar. Y para Él, que un grupo de personas se junten a recordar el sacrificio costoso, ¿sí?, que llevó adelante su Hijo por nuestros pecados, viviendo a la vez en pecado, es tremendo. Es una deshonra tremenda a su nombre. Participar de la cena del Señor en pecado es como comer, dice el texto ahí, carne podrida o tomar veneno. Juicio come y bebe para sí, se está trayendo su propia desgracia. Pero los apóstatas son capaces de celebrar la cena del Señor con los redimidos, digamos, en forma indigna, en forma irreverente, con una máscara puesta de espiritualidad y sin temor alguno. Porque la frase que allí se traduce comiendo impúdicamente, realmente significa eso. Comiendo o celebrando, es mejor, sin temor. No tienen miedo de lo que están haciendo, esa es la idea. Judas está asombrado. Son como esos ladrones que se visten de policía. Pará, ¿qué estás haciendo? Bueno, ellos hacen lo mismo, es impresionante. No les da temor. Juegan con las cosas santas de Dios. Es más, las usan para sus propios fines y beneficios. Son capaces de participar de símbolos que representan la unidad de la Iglesia en Cristo, sembrando a la vez divisiones. Es impresionante. ¿Y por qué hacen esto? Porque no tienen temor. ¿Y por qué no tienen temor de Dios? Porque no lo conocen. El verso 19 dice otra vez, miren, claramente, no tienen al Espíritu. Y Pablo en Romanos 8 nos explicó que si alguien no tiene al Espíritu de Dios, no es de Dios. Ellos juegan con las cosas santas, hermano, y sé que no estoy diciendo ninguna novedad. Manipulan las Escrituras para justificar sus engaños, por ejemplo. Lo más impactante de esto es ver que tienen la Biblia por ahí. En algún lugar la tienen, pero siempre recurren a ella, mal usándola, fuera de contexto, para generar un pretexto a partir de ella. Ellos usan la oración, eso es tremendo ver eso. Usan la oración para arrogarse a sí mismos un poder, una unción tal que son capaces de retar a Dios para que haga algo, de gritarle a Dios, de ordenarle a Dios que haga cosas. Tremendo, y lo hacen sin temor alguno, porque no conocen a Dios. Usan la alabanza a Dios, canciones, qué sé yo cómo llamarlas, pero canciones de la iglesia, digamos así, para predisponer la mente y la mente de la gente, manipulando sus emociones para que respondan afirmativamente a cualquier cosa que les dicen. Y es así, abusan de la Biblia, abusan de la oración, abusan de la alabanza. ¿Cómo no van a abusar de esas fiestas de amor que tenía la iglesia? Y lo hacen sin temor, insisto, porque no son de Dios, no conocen a Dios, no temen a Dios. Encima en estas fiestas los hermanos aprovechaban para ministrarse unos a otros, a full. Ellos exhortaban unos a otros contra los engaños del pecado que ya empezaban a golpear las puertas de la iglesia. Se animaban a permanecer firmes en las persecuciones, a mantenerse fieles sin negar al Señor. Ellos aprovechaban esas comidas para animarse unos a otros. Podríamos decir, para ministrarse unos a otros. Pero noten, estos desfachatados, dice, se apacientan a sí mismos, dice allí. ¿Ven? Se apacientan a sí mismos. Y la expresión bien traducida significa son sus propios pastores o se pastorean a sí mismos. O sea, ellos están ocupados en una sola alma, la de ellos. En un solo interés, el de ellos. En un solo beneficio, el de ellos. Fingen amar a la gente, fingen preocuparse por la gente, pero están pastoreándose solamente a sí mismos. Y algunos comentaristas piensan
que esta expresión también lo que comunica es que ellos ya se habían ganado la confianza de la gente. Y no solo que se habían infiltrado en la membresía de los redimidos, sino que también ahora estaban ministrando de alguna forma, ¿sí?, en esas fiestas de amor que estaban queriendo a la vez destruir. Y así son. Son como los pastores de Israel, ¿se acuerdan? Antes del exilio. En Ezequiel 34, allí vemos el profeta, o Dios a través del profeta afirma que una de las causas por las cuales no iba a perdonar a su pueblo, lo iba a entregar a los babilonios, los iba a enviar al exilio, iba él mismo a través de los babilonios a destruir su propio templo, era por causa de estos pastores que se apacentaban a sí mismos. Dice así: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Yo creo que Judas tenía esto en mente, sin duda. ¿No apacientan los pastores a los rebaños?, pregunta Dios a través de su profeta, y la respuesta ¿cuál es? Obviamente. Y sí, pero ellos no. Dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada, la más rica, suculenta, degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Y el texto es largo y sigue denunciando a la gente que utiliza el oficio pastoral, pero para pastorearse a sí mismo. Utiliza las ovejas, no solo que no las alimenta, no solo que no les enseña la palabra de Dios, no solo que no las llama al arrepentimiento, sino que vive de ellas. Se viste con su lana, come su comida, es la idea. Y a la engordada, esto es metafórico, es decir, a la más atractiva, la exprimen, es la idea. Estos apóstatas les encanta rodearse de personas que tienen mucho dinero. Llegan a ser rápidamente líderes en la congregación, amigos íntimos de ellos. Y así son. Les roban la lana a las ovejas. De la misma manera que aquellos en Israel, antes del exilio, los pastores, comillas, ¿no?, vestidos de oveja de hoy, se apacientan a sí mismos. Yo te puedo asegurar, hermano, se nota, no les interesa en lo más mínimo la santificación de la iglesia. No les interesa en lo más mínimo la salvación eterna de las almas. No les importa en lo más mínimo la gloria de Dios. Que su evangelio verdadero se esparza por todo el mundo. No sufren por estas cosas, no les interesa, no tienen ningún peso por la iglesia. Su único peso es por sus propias necesidades. ¿Quieren un ejemplo contemporáneo de la vida de Jesús? No sé si recuerdan, pero él había sanado a un hombre ciego de nacimiento. Y este hombre, claro, empezó a dar testimonio por todos lados. Entonces los religiosos, los fariseos, los, comillas, pastores de Israel, lo agarraron a este hombre y dijeron: ¿qué estás haciendo? Cállate, vení, contanos a nosotros. ¿Quién te sanó? Ese tal Jesús. Bueno, ¿y cómo lo hizo? Y empezaron a indagarlo. ¿Saben cómo termina la historia? Que en vez de alegrarse con un pobre hombre que nació ciego y ahora podía ver, lo expulsan de la sinagoga. Porque tienen miedo que a través de su testimonio la gente empiece a seguir a Jesús y deje de seguirlos a ellos. Característica, pero predominante de estos lobos vestidos de oveja: usan a la gente. Liderazgo sin amor es manipulación, hermanos. En la política y en la iglesia también. El Señor concluyó esa historia con estas palabras, porque esta historia que les cuento desata la parábola del buen pastor. Entonces Él concluyó con estas palabras. Dice: el asalariado, los fariseos, huyen, porque son asalariados, y escuchen esto, no les importan las ovejas. Y a manera de contraste, Él después va a decir que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Son peligrosos, hermano, son peligrosos. Como rocas ocultas debajo del agua. Pueden ser de tropiezo. Las cosas más lindas de la iglesia pueden destruirlas si les damos lugar, aún como estos ágapes o estas fiestas de amor. En segundo lugar, ellos desilusionan a la gente. Tremendo, tremendo, como las nubes que no dan agua, dice Judas allí. Leamos. Dice: estos son manchas, verso 12, en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Bien, segunda metáfora ahora. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos.
Ellos son tan frustrantes como nubes sin agua. Obviamente, por lo general, las nubes son vistas como portadoras ¿de qué? De agua, claramente. Y en una economía primaria, digamos, agrícola ganadera, sin tecnología, como en aquel entonces, las nubes eran las mejores amigas, ¿sí?, de quienes trabajaban en el campo, las personas más deseables, digamos, con las cuales cruzarse en el camino. Anhelaban la lluvia. Oraban muchos por la lluvia. Algunos a sus dioses falsos, otros al Señor, pero oraban, danos lluvia, danos lluvia. Dependía de eso su supervivencia prácticamente. Imagínense el cuadro, el obrero está trabajando, sudando, la tierra reseca, y se aparecen en el cielo nubes, y comienza a mirarlas y se pone contento, llama a la esposa, mirá querida, mirá, llama a los hijos, reúne a los empleados, miren, viene la lluvia, y de golpe sopla un viento, como dice Judas ahí, ¡bum!, se lleva las nubes. Qué frustrante. A nosotros nos pasa algo parecido. ¿Cuántos eventos habremos suspendido por eso, no? Pensamos que viene el agua, llueve, se cae el cielo abajo, de golpe sopla un viento, ¡pum!, salió el sol. Qué frustrante para ellos, ¿eh? El obrero veía nubes y se entusiasmaba, hermano. Pensaba que la bendición de Dios ya llegaba sobre sus vidas, ¿entienden? Se ponían contentos, felices. Pero los apóstatas, dice Judas, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, son nubes que vienen, se presentan como grandes ungidos del Señor, ilusionan a la gente con sus poderes pretendidos, milagros y discursos impactantes. Pero luego se van por donde sopló el viento y la gente se quedó terriblemente desilusionada. Prometen cosas todo el tiempo, en nombre de Dios, lamentablemente, que de ninguna manera tienen garantía de ser cumplidas, porque no vienen de Dios. Son similares a las personas que se describen en Proverbios 25:14. Dice así la Biblia: como nubes y viento sin lluvia. Otra vez, estoy seguro que Judas tenía esto en mente, ¿no? Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Son hombres que dicen, bueno, yo tengo de todo acá de parte de Dios para darte. Tenés que venir a este lugar, a esta iglesia, en este horario se mueve Dios, ¿sí?, en este culto, con este ungido. Así que todo el que quiera tener lo máximo de Dios tiene que estar ahí presente. Y la gente va, sí, acá está Dios. Tremendo ese hombre, la unción, el poder, las cosas que veo que suceden. Me gustaría decir que vi templos vacíos en iglesias apóstatas, pero no es así. Cientos y en algunos casos miles de personas, hermano. ¿Sabe lo que es eso? Ellos comercian con las necesidades autopercibidas de las personas, con aquellas cosas que la gente piensa que necesita para ser feliz. Por eso han inventado un evangelio de la prosperidad, porque la gente quiere dinero y piensa que detrás del Dios dinero va a ser feliz. Y han inventado el evangelio de la confesión positiva, porque todos nosotros queremos alcanzar nuestros sueños, obviamente. Entonces les han hecho creer a las personas que en ese lugar, bajo la unción de ese predicador y en ese día y horario específico, Dios hace esas cosas cuando las declaran con fe las personas. La gente enferma, hermano, ¿qué necesita? Como le dijo Satanás a Dios, piel por piel, todo dará el hombre por su vida. ¿Qué no va a dar? ¿Qué no va a hacer una persona que está enferma para volver a recuperar la salud? Y ellos lo saben eso. Ellos lo saben. Y comercian, juegan con eso. Prometen cosas que no saben de ninguna manera si se van a cumplir. Decretan, ordenan. No sé ustedes, pero yo me he cruzado con un montón de personas desilusionadas por estas nubes sin lluvia. Un montón. Tengo, pero
ejemplos para contarles, pero lamentablemente muchísimos. Solo voy a decirles uno. Años atrás habían operado a mi mamá, la fui a visitar al hospital y yo entré con mi Biblia. Al lado de la cama de mi mamá, una mujer, también allí, enferma. Alrededor de la cama de esta mujer, sus familiares, asumo yo. Cuando me ven con la Biblia, el clima se cortó. Se puso tan denso, digo yo, que se podía cortar con una navaja. Algo pasó. ¿Viste cuando vos percibís? Acá no soy bienvenido. Un odio en las miradas. Yo, hola, hola. Nadie sonrió. Nadie. Wow, me quedé helado. En silencio. ¿Qué habrá pasado? Bueno, me puse a hablar con mi mamá. Cuando finalmente la gente se va, la paciente de al lado queda, durmiendo. Le pregunto, ma, ¿qué pasó acá? ¿Notaste vos lo mismo? Y sí, me dice. ¿Por qué? Y porque te vieron la Biblia. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Y porque a esta mujer que tengo al lado se está muriendo de cáncer. Pues ya venía bien con el tratamiento. Pero lo dejó porque uno de estos lobos vestidos de oveja la había declarado sana. Son tremendos. ¿Quién no quiere ser amado? La gente quiere ser amada. Y ellos arman toda una red artificial de amor de Dios para las personas increíble. A tal punto que las personas se vuelven dependientes de ellos, no de Dios, obviamente. Pero tarde o temprano se desilusionan. Salen de ahí diciendo, lo único que les importaba era mi dinero. Lo único que les importaba, en otros contextos, si no es dinero, es que yo sacrifique toda mi vida por la causa de ellos. De lunes a lunes vivía dentro de la iglesia yo. Casi pierdo mi matrimonio por eso. Y ellos, lejos de decirme, bueno, quédate en casa, cuida a tu mujer, prioridad del Señor. No, más ministerio, más responsabilidades, porque la cosa tenía que crecer, teníamos que ser miles. La gente se siente culpable. Romanos capítulo 1. Algunos silencian más que otros, claramente, su conciencia, no en los valores relativos, confusos, amorales que se tiran hoy, claramente, es verdad. Pero todos en el fondo de su alma, dice la Biblia, saben que no están haciendo todo bien. Entonces, para esa necesidad presentan, yo digo, un evangelio terapéutico. Y se organizan talleres, conferencias con terapeutas, no con hombres de la palabra de Dios, con terapeutas. Para que ayuden a las personas con sus técnicas a aplacar su culpa. Pero el pecado no se puede tratar con terapia, hermano. El pecado, miren esto, el pecado demandó el sacrificio del Dios de los cielos humanado. Por lo tanto, no se puede tratar con terapia, es un problema espiritual. Esas son algunas de las necesidades autopercibidas de la gente que ellos conocen bien y tratan de suplir temporalmente a través de sus mentiras. Y la gente dice, acá hay agua, acá hay bendición de Dios. Pero sopla el viento y se va. Es una desilusión triste. ¿Y sabe qué dice la gente? Una vez que se desilusionó, en la mayoría de los casos, si no es producto de esa desilusión de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Abriendo los ojos y salvando a esas personas. ¿Saben cuál es la actitud que toman? A mí no me dio resultado el Evangelio, dice. Dios me falló, yo qué sé yo, no sé, yo no sentí nada, a mí no me pasó nada. Me engañaron, me mintieron, todo es mentira, todos los pastores son chantas, ladrones, truchos, basta, se acabó. Por causa de ellos, dijo el apóstol Pablo, el camino de la verdad será blasfemado, ¿se acuerdan? Tercer metáfora allí. Como árboles desarraigados, dice Judas, ¿no? Ellos, es imposible que den frutos espirituales, es imposible. Por eso digo que el lobo, por más que se disfrace muy bien de oveja, tarde o temprano, ¿sí?, va a mostrar quién realmente es. Las personas terminan siendo lo que son. Yo sé que parece una frase, guau, muy simple, pero es verdad, piense.
Con los años, las personas son lo que siempre fueron. Si no está Dios santificando. Dice allí árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ustedes saben que el otoño en Israel es la estación en la que los agricultores esperan cosechar los últimos cultivos del año. De hecho, hasta el día de hoy hay paquetes turísticos que invitan a la gente a visitar Israel en otoño para que participen, entre otras, de la actividad de recolectar manzanas. Mirá vos. Judas presenta árboles frutales, digamos, en el tiempo propicio en el cual deberían desbordar de fruto, ¿verdad? Están todas las condiciones dadas, digámoslo así, pero cuando se acerca al hortelano no tiene nada bueno para comer. No hay buenos frutos. Para los hortelanos de aquel entonces, ese tipo de árboles eran árboles muertos. Muertos. Nosotros quizás diríamos estériles, infructuosos, no sé. Ellos decían muertos, eran inútiles en ese sentido. Y pronto tendrían que desarraigarlos, ¿sí?, para darle lugar a otro árbol que sí, quizás, dé fruto, como se espera de los árboles. En este sentido es que Judas dice que los apóstatas son como esos árboles, 2 veces muertos, ¿entienden? Una vez muertos porque no dan fruto en otoño, como se espera, como debe ser. Y 2 porque ya fueron desarraigados, dice el texto. No hay posibilidad alguna de que vuelvan a reverdecer, ese es el punto. Ya han sido desarraigados. Es imposible que den fruto, eso es lo que está diciendo. Los falsos maestros, hermanos, cual árboles muertos y desarraigados, no tienen vida espiritual. Por lo tanto, no pueden dar tampoco ningún fruto espiritual. Ellos, según el verso 4, se niegan a someterse a Cristo. Entonces ellos permanecen muertos en delitos y pecados, claramente. Nadie va a llegar al Padre si no es por Cristo. Y como han endurecido su corazón a tal punto de convertir la gracia de Dios en libertinaje, como dice el verso 4 también, Dios los ha entregado a la dureza de su corazón. Van rumbo a la segunda muerte. La segunda muerte en la Biblia identifica la condenación eterna de las almas, ¿no?, que mueren sin el Señor. Los apóstatas parecen creyentes, están en el lugar correcto, en la estación correcta para dar fruto, otoño, pero no lo son. Y la evidencia es que no dan buenos frutos, eso es lo que está diciendo. En Mateo 7, 19 al 20, Jesús dijo esto: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Muy claro, muy claro. ¿Qué frutos, dice uno? ¿Qué fruto tiene que dar? Yo lo veo cantando, yo lo veo orando, yo lo veo usando de alguna manera la Biblia, no sé. Dice que es creyente, dice que es evangélico. Cuando te saluda te dice bendiciones. ¿Qué fruto? Bueno, dice el verso siguiente al que leí, el siguiente, para no dejarnos dudas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿ven? Ahí está el fruto, que está en los cielos. El fruto que se espera ver en un buen árbol es la obediencia a la voluntad de Dios, es la sumisión a la autoridad de Dios. Con caída, con tropiezo, en un proceso de santificación, claramente, pero la persona jamás se va a poner por encima de la autoridad de Dios, como ellos sí hacen, y sin temor alguno, como leíamos recién. La fe sin obras es muerta, eso es claro en la Escritura, Santiago capítulo 2, verso 20. Nosotros somos salvos por fe y solo por la fe, y no porque no podría haber otra forma, tampoco debido a nuestros pecados, solo por la fe, pero la fe que viene de Dios produce siempre obras. Las obras no son el medio por el cual alguien puede salvarse, porque eso es una locura, ya hemos quebrantado la ley de Dios, sería imposible hacerlo. Pero sí son la evidencia de que alguien ha sido salvado. Y no cualquier tipo de obras, estamos hablando de obras que tienen que ver con la voluntad de Dios. Una de las verdades bíblicas que a mí más me impactaron descubrir en su momento
es que no todos los que dicen ser del Señor realmente lo son. Uno lo descubre en la Biblia, después lo descubre en la experiencia. Y eso es tremendo. Es tremendo. En los versículos 22 y 23 de Mateo 7 leemos esto. Muchos me dirán en aquel día del juicio final, es la idea. Señor, Señor. Tienen el lenguaje evangélico, ¿eh? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¡Wow! Estaban en los púlpitos. Dice, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Mirá, nosotros diríamos, tenía el ministerio de liberación. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Wow! Y uno se queda hasta ahí, si queda ahí llega hasta ahí en la lectura, dice, bueno, el Señor, obviamente, le va a decir, pasen benditos de mi Padre al reino, ¿no? Pero miren lo que dice el Señor. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo esto. Tremendo. Ellos usan el nombre del Señor, ¿se dan cuenta, no? Pero nunca se arrepintieron, nunca confiaron en Él, por lo tanto no son de Él. El Señor dice, yo no los conozco. Tienen el lenguaje incorporado, cantan las canciones que cantan los cristianos, pero yo no los conozco. ¿Y cuál es la evidencia de que no hay una relación con Dios, con el Señor? Que son hacedores de maldad. Malos frutos, ¿entienden? Los lobos siempre van a ser lobos, hermano. Todo este pasaje habla de lobos vestidos de oveja, el que les leí. Después léanlo en sus casas. Es muy interesante. No habla del incrédulo que anda caminando por allá afuera de la iglesia. Habla del que está adentro, del que se disfraza de creyente. Siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es el que usa el Señor allí, ¿no? Si uno va caminando, se encuentra con un árbol y de las ramas del árbol encuentra manzanas. Uno concluye que está frente a un manzano. Si va caminando por allá, se encuentra otro árbol y ve que de sus ramas cuelgan peras. Uno asume claramente que está frente a un peral. Si uno se encuentra en la iglesia con una persona puesta en el púlpito, tocando la guitarra, enseñándole la clase a los niños, puede ser diácono, puede ser pastor, puede ser sonidista, puede ser lo que sea, que profesa conocer a Cristo, pero en su vida los frutos concretos que se ven son estos que estamos describiendo, que describe Judas. Estamos frente a un lobo vestido de oveja. Ellos pueden simular tenerlos, pero nunca experimentar los frutos del Espíritu Santo. Porque el verso 19, otra vez, léanlo conmigo, es muy claro, no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. Por eso no temen a Dios, por eso hacen las cosas que hacen en nombre de Dios, por eso usan las cosas santas de Dios para manipular a la gente. Pues si conocieran a Dios, tendrían temor de Dios. Yo no digo que tendrían vidas perfectas, ningún cristiano la tiene, por favor, nosotros tampoco. Pero jamás jugaríamos con el nombre de Dios. Jamás usaría un creyente que ha saboreado la gracia, jamás usaría esa gracia para inducir a otros a pecar. Jamás esa persona negaría en la práctica la autoridad de Dios, de su palabra. Jamás usaría el nombre de Dios para sacarle dinero a la gente. Los cristianos caemos, pecamos, luchamos contra nuestro pecado y así va a ser hasta que estemos en gloria, pero esto es otra cosa. Esto evidencia una no relación, ¿sí?, salvífica con el Dios de los cielos. Ellos parecen personas re amorosas cuando las entrevistan, todo, pero son egoístas y eso se deja ver por sus ministerios y sus vidas. Parecen personas gozosas, pero son súper iracundas. Si alguna vez estuviste cerca de un apóstata, pero no lo que se deja ver en el púlpito, ¿está bien?, delante de la iglesia, sino compartiste una mesa con un apóstata, un ministerio con un apóstata, te vas a dar cuenta que hay gente que trata muy mal a las personas. Se creen jefes, dueños, ojo. Son tremendos. Parecen personas pacíficas, pero son recontrapeleadoras. Personas pacientes, pero son explosivas. Anda a contradecir a un apóstata que cree que tiene la unción de Dios.
por sobre el resto de los seres mortales del planeta. Anda a contradecirlo. Decile, esto que estás haciendo está mal. Vos pensás que él se va a humillar, te va a decir, ora por mí, hermano. Ujiere, sáquenlo de acá. Parecen personas benignas y buenas, pero son lobos rapaces, egoístas, que buscan su propio beneficio. Parecen personas fieles, pero solo son leales a sí mismas. Parecen personas mansas y con dominio propio, pero la Biblia dice que son esclavos de su pecado. Tarde o temprano la careta se cae, sus pecados se van a hacer patentes. Espero que ninguno de nosotros sea arrastrado de ninguna manera y hasta ningún punto por alguno de ellos. Cuarta metáfora, como la espuma de las olas del mar, dice el verso 13, ¿no? Ellos dejan ver su vergüenza. Fieras ondas del mar, dice el texto ahí, que espuman su propia vergüenza. Tremendo. La misma agua quizás que debería limpiar y purificar está sucia. Entonces, ¿qué hace? Deposita espuma y basura en la costa. No sé si quizás Judas tenía en mente Isaías 57:20. Yo veo un paralelo, ¿no? Entre las palabras aquí de Judas con las de Isaías. Cuando dice, los impíos son como mar en tempestad, no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ustedes habrán visto que después de una fuerte tormenta, la costa queda llena de basura, cieno, peces muertos, maderas, bolsas, la cosa que quizá la gente tiró al mar de forma muy desobediente e irrespetuosa, vuelve otra vez. Es tremendo ver eso. Y en aguas contaminadas, peor todavía. Todos los desechos quedan por allí, a manera de espuma a veces también, sobre la playa. Esa es una imagen súper vívida y elocuente de lo que el ministerio de estos hombres finalmente produce. Con todos sus discursos, no sé si habrán escuchado por allí algunos, pero con todos sus discursos, su gritería, el manejo que hacen de las emociones, la música de fondo, las cosas que prometen, la unción que se arrogan tener y cosas como esas. Todo eso lo metés en una coctelera. Después tirás su contenido y sale esto que dice Judas. No sale nada bueno, no hay santificación, no hay salvación, no hay gloria para Dios. Sus discursos quizás mentirosos, sus programas novedosos, yo diría irreverentes, que usan, métodos así atractivos para la naturaleza caída del ser humano que emplean, solo pueden, dice Judas, espumar su vergüenza. Pero Pablo a los filipenses le dijo que esto es peor todavía. No solo que espuman, dejan ver su vergüenza, finalmente, sino que según Filipenses 3:19, ellos se glorían en lo que deberían darle vergüenza. Esta espuma desagradable para Dios que dejan ver es el motivo de gloria de ellos. Porque eso lo convierte en personas exitosas, famosas, consultadas, muy vistas, respetadas, temidas. Tremendo como la gente teme acercarse a un apóstol, es tremendo. Ellos se jactan de ser diferentes, relevantes con la cultura, de edificar a iglesias atractivas al mundo. El otro día, rastreando ejemplos por internet, vi en la televisión, acá en nuestro país, la entrevista con un pastor muy conocido de Argentina. El periodista le preguntaba algo así: ¿cómo puede ser que en una cultura así, post-cristiana, como la que vivimos, donde todo es relativo, donde todo se deconstruye, vos tengas una iglesia así tan grande, tan exitosa, la gente vaya tan contenta? O sea, le estaban preguntando por su éxito, vamos a decirlo así, ¿no? Y él dijo, copié acá la respuesta, él dijo, lo que pasa es que yo no soy un predicador estándar, dice.
Yo no voy por el mundo diciéndole a la gente que se arrepienta y esas cosas. Se estaba gloriando de lo que debería ser su vergüenza más grande. Si invoca el nombre de Dios. Yo no soy un predicador estándar, como esos tontos quiso decir. Yo no ando hablándole del pecado a la gente. Wow, ¿cómo se puede jactar de eso? En Zacarías, por ejemplo, ¿no? Capítulo 1, verso 2, Dios le dice al profeta, diles pues al pueblo de Israel, así ha dicho Jehová, volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Esa palabra que ahí se traduce volveos es la que nosotros usamos como arrepentimiento. Dejen su pecado, vuélvanse a Dios. Dios le dice al profeta que haga eso. Y este hombre dice, yo no ando llamando a la gente al arrepentimiento. Por eso tengo tanto éxito. En Marcos capítulo 1, verso 15, vemos que el mismo Jesús, Dios hecho hombre, predicando por todos lados, decía esto, arrepentíos y creed el Evangelio. En Mateo 3:2 vemos que Juan el Bautista llamó a la gente al arrepentimiento. Andaba por todos lados anunciando, preparando el camino al Mesías con estas palabras. Arrepentíos, fíjate, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos capítulo 2, verso 38, cuando Pedro predica su sermón evangelístico y los judíos presentes dicen, chao, nosotros crucificamos al Señor de la gloria, estamos muertos, ¿qué hacemos ahora? Pedro le dice, arrepiéntanse. Hechos 2:38. En Hechos 20:21, Pablo se está despidiendo de sus colegas, pastores, allí en Éfeso. Y les recuerda, ustedes acuérdense, sigan mi ejemplo, es la idea, que yo siempre estuve testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe y arrepentimiento. Eso caracteriza el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, de Jesús humanado en la tierra, de Juan el Bautista, de los apóstoles, pero este hombre se está jactando de que él no es un predicador estándar. ¿Ven hasta dónde llegan? ¿Ven la falta de temor de Dios? Y algunos podemos ser seducidos y arrastrados por estas cosas, aun cuando nos creemos firmes en nuestras convicciones, porque uno se cansa de ser rechazado, hermano. ¿A quién le gusta ir a un lugar, predicar el verdadero evangelio que te dan salida? Acá, viejo, cortala con esas cosas. ¿A quién le gusta? He visto, hermano, en estos días, en el contexto de cultos de iglesia, hacerse prácticamente cualquier cosa. Cualquier cosa, en serio. Vi una iglesia en México, por ejemplo, que hicieron toda una escenografía así terrorífica en la pantalla, en la plataforma. Se oscurecieron las luces, empezó a sonar la canción de Michael Jackson, Thriller. Y el pastor en serio, disfrazado, bien caracterizado, de Michael Jackson, bailando ahí con una chica, un baile sensual. Y ellos se jactan de eso, de que son buena onda, ministros buena onda, piolas que entienden a la juventud contemporánea, que tienen que transformar la iglesia para que vengan, porque si no, Dios pobre, ¿qué va a hacer, no? Entonces, tenemos que ser atractivos, tenemos que hacer algo. Ellos se glorían de eso. Toda la gente aplaudiendo, contenta. Vi también, por ejemplo, mujeres en los tiempos de, miren acá, comillas, alabanza, haciendo una coreografía con muy poca ropa encima, en serio. Hasta da vergüenza que eso pase en una iglesia del Señor. Y yo no soy un puritano en el mal sentido de la palabra, ¿eh? Amamos al Señor, nos encanta vivir para el Señor, nos deleitamos en el Señor. Pero eso no tiene nada que ver con el Señor. En la iglesia de Cash Luna hicieron una mega iglesia tecno, por ejemplo. Una mega fiesta tecno. ¿Saben lo que es eso, no? Ustedes tendrían que ver esos jóvenes alabando, comillas, a un Dios, no sé, por ahí. He visto un pastor predicando con serpientes encima, pero no de juguete,
serpiente, de verdad. ¿Saben qué quería pretender con eso o demostrar con eso? Que él tenía poderes sobre las tinieblas, sobre el reino de Satanás. Después salió la foto de este mismo pastor, foto, todo evidencia, todo confirmado, fácil de ir a las fuentes y descubrir que esto es verdad, con el dedo prácticamente amputado porque la serpiente lo picó. Y cierro con esto, porque, mirá, imagínate el cuadro, un culto dedicado a la gloria de Dios, imagínate, supuestamente. El pastor, intentando ser relevante con sus sermones, asumiendo que la gente ya se recontraburre de la predicación bíblica, ¿qué hizo? Armó un rodeo en el medio del salón. En serio, él se vistió de cowboy, pero en serio le estoy hablando. Había un caballo así medio indómito, y él, para demostrar el precio que el cristiano tiene que pagar por Cristo, en serio, se puso a domar el caballo en medio de la reunión. Y así podemos seguir. Yo reconozco que en principio uno se ríe, yo lo entiendo eso, pero de verdad es para llorar. Porque ¿saben qué? Todo eso lo hacen en nombre de nuestro Señor, menospreciando su asombroso amor manifestado en la cruz. En 1 Timoteo 3:15, Pablo explicó a su joven discípulo el propósito por el cual le enviaba su primera carta. Con estas palabras: para que si tardo, Timoteo, yo quiero verte, pero si no puedo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia es la casa, la familia de Dios. En su casa Él pone las reglas. Nosotros no podemos venir acá y hacer lo que se nos ocurra, inventar lo que nos parezca. Nosotros no podemos cambiar el propósito de la iglesia. No tenemos esa autoridad. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, bueno, Dios, no me gustan tus reglas, suenan muy anticuadas? ¿Qué? No son relevantes con la cultura que nos rodea, Dios. ¿Cómo? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decirle a Dios, Dios, tu mensaje es muy duro. Vamos, adaptate. Es la casa de Dios, hermano, la iglesia. Él pone las reglas. Así como vos pones las reglas en tu casa y te vas a enojar si un intruso las quiere quebrantar, romper. Imagínate el Dios de los cielos, liderando a su pueblo. Él pone las reglas, hermano. Yo no puedo hacer lo que quiero y vos tampoco. Nos tenemos que sujetar a lo que Él dice en su palabra. Y el mismo texto dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso significa que la iglesia está sobre la tierra todavía porque tiene que proclamar y proteger la verdad. La iglesia no está para divertir a la gente, para entretenerla, hermano. Yo te lo grafico así. Imagínate que vas a la facultad. Tenés la expectativa de aprender algo de álgebra, porque vos vas a una clase de álgebra. Y el profesor empieza a hablar de historia. Y vos decís, bueno, profesor, pasa una hora, hora y media. Vos decís, bueno, hola, ¿y álgebra para cuándo? Ah, no, bueno, pero... ¿No estamos viviendo una cultura que quiere estos cambios? Te dice el profesor. Todo bien con álgebra, pero hoy vamos a hablar de un poco de historia, muchacho. Y así todos los 2 meses de clase. Tenés que rendir el final. Te vas a acordar de ese profesor. Vas a decir, ¿quién le dio la autoridad? ¿Por qué hace esto? Yo voy a un lugar, a una cátedra de álgebra, porque quiero aprender de álgebra. Bueno, la iglesia del Señor ha caído en esta locura. Siendo columna y baluarte de la verdad, la gente asiste quizás y escucha cualquier otra cosa menos la verdad. El riesgo más grande en el caso anterior es que un alumno desapruebe todo el curso, no sé, no importa. El riesgo acá es eterno. Última metáfora allí dice, como estrellas errantes, verso 13. Ellos guían a la gente, pero a la perdición. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, dice ahí.
muy duro, pero el término traducido estrellas errantes, hoy nosotros, para nuestra visión, lo identificaríamos con estrellas fugaces quizás, que debido a su curso errante para nuestros ojos, dinámico, no pueden servir de brújula o de radar, digamos, a los marinos que están tratando de encontrar un rumbo, ¿sí? Están medio perdidos en alta mar, como sucedía en ese tiempo. Ellos se guiaban por las estrellas, ya tenían bien identificados los puntos fijos, claros. Pero imagínate si el capitán de un navío medio perdido así pone su vista en una estrella, ¿qué hace esto? Desaparece. ¿A dónde lleva la barca? ¿El navío? Bueno, ese es el tema acá, de fondo. Los apóstatas dicen ofrecer un camino seguro, poderoso para llegar a Dios, para cosechar sus bendiciones, dinero, salud, prosperidad, alcanzar tus sueños, ser una persona exitosa, emprendedora. Tremendo. Pero Judas dice, brilla por un tiempo y se pierde en la oscuridad. Qué triste cuando las personas se dejan guiar por estos lobos vestidos de oveja en las iglesias, que abandonan la seguridad, la certeza, la veracidad, la autoridad de la revelación de Dios y se dejan guiar por estas estrellas errantes de los razonamientos, de las metodologías, de las ideas, de las modas humanas. Qué triste. Y eso no puede pasar a nosotros también. Con el tiempo pedir, por favor, que, como decía Pablo a los tesalonicenses, no menosprecien las profecías. En otras palabras, no menosprecien la predicación pública de la palabra. Y con el tiempo, iglesias buenas, sanas, han hecho esto. Han dicho, esto ya no es relevante para la cultura. Basta pastor, basta pastores, basta maestros, basta líderes de jóvenes. Queremos otra cosa, basta. Y cuando uno se quiere acordar, está menospreciando las profecías, la predicación pública de las Escrituras. La oferta se la demanda, y ningún incrédulo que asiste a una iglesia va a demandar que el predicador que está enfrente predique la verdad de Dios expositivamente, en su contexto y ordenadamente y esas cosas. Qué triste es esto. Creo que el énfasis de esta última metáfora está en la palabra errantes. Errantes. Son seres errantes, ellos son ciegos. Y guían a otros ciegos a la perdición. Pero esto es triste. Jesús dijo eso de los fariseos, son ciegos guía de ciegos. Y el problema es que ambos van a caer en esa condición al hoyo. Qué triste esto. Como Pablo le dijo a Timoteo, los malos hombres irán de mal en peor, engañando, pero también siendo engañados. Y uno se pregunta, ¿no? Cuando va estudiando esta carta y busca ejemplos vívidos de estas verdades en internet, cosas que pasan hoy, y uno se empieza a enroscar. Y uno se pregunta, Señor, ¿no ves que esta gente es peligrosa para tu iglesia? Son como esas rocas ocultas, que son capaces de destruir la unidad, la armonía, el amor, el evangelio. Señor, ¿no ves que ellos no pastorean a los demás, sino que viven de los demás? Señor, ¿no ves que ellos todo el tiempo están jugando con tu palabra y desilusionando a las personas, prometiendo cosas que han subido en su propio corazón? Señor, ¿no ves que ellos no llevan frutos espirituales? Todo lo que dejan ver, todo lo que espuman es pecado, vergüenza, que hasta los incrédulos notan y a partir de eso se burlan del evangelio, persiguen a la iglesia, tratan de tontos y de necios a los creyentes, de ladrones a los predicadores. Señor, por causa de ellos, tu camino es blasfemado. ¿No vas a hacer nada, Señor? Por causa de ellos, el nombre de tu Hijo es menospreciado. Por causa de ellos, el evangelio glorioso del Señor Jesucristo
es maltratado. Por causa de ellos, tu palabra es tomada como un chiste. ¿No vas a hacer nada, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Judas responde ahí. Está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas para ellos. ¿Hacia dónde se dirigen estas estrellas errantes finalmente? Hacia la más terrible oscuridad eterna, hacia la separación eterna de Dios. En la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerda que presenta a los creyentes, que el trigo con la cizaña están juntos en un mismo campo? La cizaña representa a estos hombres, a los apóstatas, los que profesan ser de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Están ahí, en el mismo campo. Entonces los trabajadores del campo le dicen al dueño del campo, ¿querés que arranquemos la cizaña? Y la respuesta del dueño del campo es asombrosa. Y les dice esto: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo, el pronombre es enfático ahí a full, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, dice. Mateo 13:30. Más adelante, más atrás, en el tiempo, Mateo 8:12, el Señor dijo esto: serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos engañadores engañan, pero también están siendo engañados. Van a ir de mal en peor. Judas dice, les está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermano, cuando hablamos de apostasía no hablamos de creyentes que andan mal con Dios. Tenemos que entender eso. Estamos hablando de gente que profesa ser de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con sus doctrinas lo niegan. Con su influencia en la iglesia lo niegan. Con su falta de temor de Dios lo niegan. Con su falta de amor por la gente lo niegan. Judas escribe su carta, dijimos al principio, para que podamos contender por la verdad, verso 3, pero también para que podamos desenmascarar, ¿no?, a los lobos que se visten de ovejas. Ellos son tan peligrosos, dijimos, como rocas allí sumergidas, tan egoístas como pastores que se apacientan a sí mismos, tan inútiles como nubes sin lluvia desde el punto de vista eterno, están tan muertos como los árboles desarraigados espiritualmente, tan sucios como la espuma que deja el mar en la playa, tan condenados como estas estrellas errantes que se pierden en la oscuridad. En cuanto a la influencia que ellos ejercen en la iglesia, son esos arrecifes, esas piedras escondidas que pueden hacer naufragar a algunos. Son pastores que en vez de apacentar al rebaño, le roban la lana a las ovejas. En cuanto a sus enseñanzas, son improductivas, como la nube sin lluvia, y como árboles que no dan fruto. En cuanto a su forma de conducirse, son totalmente irreverentes, como las olas que espuman, dejan ver tarde o temprano su propia vergüenza. Y en cuanto a su destino, son estrellas errantes que arrastran a las personas hacia la oscuridad eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo es todo lo opuesto. Precioso Señor al que seguimos. Miren, Cristo es la roca donde está segura nuestra salvación. Ellos son piedras de tropiezo, ¿verdad?, para la fe de las personas. Cristo viene en las nubes para confortar a su pueblo. Estos son nubes sin agua que no pueden traer ni una sola bendición espiritual eterna para las personas. Cristo es el árbol de vida, el que come de él tiene vida eterna. Estos son árboles muertos, desarraigados, no dan fruto espiritual. Cristo es la estrella de la mañana, ¿no?, que anuncia el amanecer de la gloria de Dios. Ya va a venir. Paciencia, ya va a venir, hermano. Siempre la iglesia clamó por su venida. Ya va a venir. Pero estos son solo estrellas errantes, ciegos, guías de ciegos que conducen a la gente a la oscuridad eterna en el infierno. Qué diferencia, ¿no? La iglesia está segura, esto quiero comunicar, siguiendo a su cabeza,
La cabeza de la iglesia no es el pastor, no son los diáconos, no son los líderes, no son los maestros de escuela dominical. La cabeza de la iglesia no es el representante legal. La cabeza de la iglesia no es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y en la práctica nos gobierna a través de su palabra. A medida que todos nosotros, los miembros, la obedecemos, nos sujetamos, la predicamos, pedimos gracia para vivirla. Y nos animamos unos a otros a vivirla. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Él, solamente Él, cuando venga, va a separar el trigo de la cizaña. Solamente Él puede hacer justicia. La iglesia siempre tuvo que aprender a esperar en Él. Vamos a orar. Pastor, Sergio. Oramos. Una vez más, Señor, te damos gracias por escuchar tu palabra, Padre Santo. Queremos primero agradecerte por nuestra iglesia, porque somos expuestos cada domingo a las Escrituras y tú alimentas nuestra alma y pastoreas nuestro corazón a través de tu palabra. Y rogamos y clamamos, Señor, y pedimos que no nos desviemos de la verdad, que nos ayudes a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, a corregir, a instruir con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sobrios y poder cada día, Señor, fundar una iglesia la cual tú dices que es columna y baluarte de la verdad. Que puedan haber muchas iglesias bíblicas, Señor, que se levanten, hombres fieles, que amen tu palabra sobre todas las cosas y que podamos crecer, Señor, en la roca que es Cristo, Señor. Gracias por este precioso tiempo. Oramos en tu nombre. Amén, Señor.